Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en Dios como nuestro Padre? ¿Qué hay de ustedes? Como decíamos ayer, ¿aman mucho la palabra de Dios para deleitarse con su Padre? Cuando la lees, cuando la leen es como si descubrieran un gran tesoro. ¿Y por qué ora un discípulo de Jesús? Ayer nos quedamos en eso. Un discípulo de Jesús ora debido a que él ansía la comunión con Dios. Pero estamos propensos a pasar por alto que la mayoría de nosotros hemos aprendido a orar y a pensar en la oración solamente para pedir cosas. Bendíceme, ayúdame, protégeme, provee para mí. Y con frecuencia esas son las únicas palabras que salen de nuestra boca cuando inclinamos la cabeza. Nuestras oraciones consisten en una lista de cosas que necesitamos o que queremos. Y en consecuencia nos sentimos contentos cuando Dios responde como queríamos, pero desconcertados cuando no lo hace. Sin embargo, y si la oración no consiste en dar a Dios una lista de tareas, después de todo Jesús le dice a sus discípulos que su Padre sabe exactamente lo que necesitan, incluso antes de que se lo pidan, en Mateo 6:8. Y aparentemente Jesús no está allá en el cielo con un papel y un lápiz esperando que oremos para descubrir cuáles son nuestras necesidades. Él tiene muy en claro que la oración implica algo más profundo y mucho más maravilloso que sencillamente informarle a Él lo que Él ya sabe. El propósito de la oración no es que los discípulos le ofrezcan información a Dios. El propósito de la oración es que los discípulos experimenten la comunión con Dios. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos: cuando oren, apártense a solas, cierren la puerta y oren a su Padre en privado, en Mateo 6:6. Busquen un lugar, dice Jesús, aparten tiempo, estén a solas con Dios. Esa práctica revolucionará totalmente su vida, no solamente su vida de oración, sino toda su vida. Porque ocurre algo que no se puede describir con palabras cuando el discípulo está a solas con Dios, en un lugar tranquilo, a puerta cerrada, cuando usted o yo tenemos comunión con Él, infinitamente grande, indescriptiblemente, el buen Dios del universo. Vamos a experimentar un gozo con el que nadie ni nada en este mundo se puede comparar. Y Jesús prometió también en Mateo 6:6, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Esa recompensa es profundamente emotiva. Expresamos adoración a Dios en la oración a medida que experimentamos el profundo afecto de Dios. En la oración, el discípulo de Jesús se encuentra cantando, como decía el salmista en el Salmo 63, del 1 al 6. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra seca, reseca, agotada donde no hay agua. Tú me satisfaces más que un suculento banquete, te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Esta adoración tan gozosa de Dios lleva entonces a una profunda tristeza en el discípulo por el pecado que permanece en su corazón. No importa lo pequeño que se vea determinado pecado, sabemos que nuestro Padre Celestial es perfectamente santo e infinitamente digno de la más absoluta obediencia, y nos estremecemos ante cualquier desobediencia que hayamos cometido frente a su voluntad o cualquier deshonra que hayamos hecho de su nombre en nuestra vida. Y podemos identificarnos con Esdras, que clamó: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado,
Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, pues nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega a los cielos. En Esdras 9:6. Entonces, la emoción de la oración gira nuevamente hacia la sorprendente gratitud, porque al confesar la gravedad de nuestro pecado, se nos recuerda la gracia de nuestro Salvador, al recordarnos en Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Levantamos nuestro rostro de la vergüenza de nuestro pecado y ocupamos nuestro lugar bajo la sombra de la misericordia de Dios. Y nos sentimos cálidamente abrazados al considerar que podemos descansar frente a un Dios todopoderoso, vestidos de la justicia de su Hijo. Sin importar las circunstancias de nuestra vida, nuestro corazón rebosa de agradecimiento, porque sabemos dónde merecemos estar por nuestro pecado, pero tenemos la confianza de dónde estaremos un día gracias a su sacrificio. De modo que tenemos comunión con Dios como hijos agradecidos que disfrutan estando con su Padre. En el contexto de una adoración y un amor que inspiran reverencia, de una confesión y un arrepentimiento desgarradores y de una maravillosa acción de gracias y alabanza, clamamos a Dios para que satisfaga nuestras necesidades más profundas. Compartimos con Dios el deseo de nuestra alma, no para darle información, sino porque confiamos en su provisión. En todo eso comprendemos que la disciplina de la oración fue diseñada por Dios para nuestro gozo y placer, porque es nuestro Padre. Pero es un Padre también que nos disciplina y debe de haber gozo en cada disciplina también. Esos deseos acompañan a toda otra disciplina en la vida de un discípulo. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque anhelamos a Dios. Lo exaltamos precisamente porque nos deleitamos en Él. Todo deleite se desborda espontáneamente en alabanza. El mundo resuena con alabanza. Los amantes alaban a su amada, los lectores a su poeta preferido, los caminantes alaban el paisaje, los jugadores su juego preferido. Y sentimos placer también al alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solamente expresa, sino que también completa el gozo, es su culminación adecuada. Cuando algo nos da placer, lo declaramos. Cuando alguien nos encanta, pues expresamos nuestro encanto. ¿Acaso no es esta entonces la esencia de la adoración? Levantar con nuestros labios y con nuestra vida al que amamos por encima de toda otra cosa. Y esta otra pregunta: ¿por qué ayunamos los discípulos de Jesús? Porque la gloria de Dios es un banquete para nuestra alma. El ayuno es una expresión externa de una realidad interna. Cuando ayunamos durante una comida, durante un día o una semana, nos recordamos a nosotros mismos que más de lo que nuestro estómago ansía el placer de una comida, nuestra alma ansía la presencia de Dios. Sentimos satisfacción en Él y por Él de una manera que nada en este mundo puede igualar, ni siquiera la satisfacción de la necesidad diaria de alimento. El ayuno tiene sentido en la disciplina de la vida cristiana solo si está vinculado con el ansia por Cristo. Cuando ayunamos decimos, como Jesús dice en Mateo 6, 9 al 18, más de lo que queremos calmar el hambre, queremos que tu reino venga pronto. Y esta siguiente pregunta que va a incomodar a muchos, ¿por qué ofrendamos los discípulos de Jesús? Pues porque rebosamos de gratitud por lo que Dios nos ha dado. Dios no nos obliga a
a dar nuestros recursos. Dios nos libera para que podamos desprendernos de nuestros recursos como discípulos de Jesús. Conocemos el tesoro espiritual que se nos ha dado en Cristo, de manera que nos sentimos impulsados a dar nuestros tesoros materiales para la gloria de Cristo. En palabras de Pablo, ustedes, dice, conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Segunda de Corintios 8:9. Y entonces dice Pablo, en Segunda de Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Un discípulo de Jesús, un hijo de Dios, no da por un sentimiento de obligación o de culpa. Un hijo de Dios, un discípulo de Jesús, da porque está rebosando de gracia. Y finalmente, ¿por qué compartimos el Evangelio? Porque los discípulos de Jesús hacen discípulos de Jesús. Los hijos de Dios se reproducen en otros hijos de Dios. Y ciertamente la respuesta no es por sentirnos forzados a hacerlo, ni por sentirnos culpables. La motivación básica y elemental es el deseo apasionado de un discípulo, de un hijo, de lograr que más y más gente conozca a Jesús. Porque nuestra sed ha sido saciada eternamente por la infinita bondad, la grandeza, la gracia, la misericordia, la majestad, la fortaleza y la suficiencia de Dios en Cristo. Con entusiasmo y con fervor les decimos a todos los que tienen sed, ¿dónde la pueden saciar? Ser discípulos de Jesús es el resultado del desborde de nuestro placer por ser hijos de Dios. Por eso tenemos que disfrutar a Dios como Padre. Y la pregunta central, entonces, está clara. ¿Te deleitas en Dios? ¿Te sientes emocionalmente maravillado en este preciso momento por la idea de ser hijo de Dios? ¿Has probado realmente su ilimitado gozo de tal manera que te impulsa a leer su palabra, a orar, a adorar, a ayunar, a dar y a compartir el Evangelio, además de muchas otras acciones motivadas ahora por su amor a Dios? Esta es la esencia de seguir a Jesús. Disfrutar de Dios como Padre por medio de Cristo, su Hijo. Y cuando esto es una realidad en tu vida, entonces tu razón para vivir experimenta una revolución total. Escucha esta historia que cada vez que la leo me motiva. Es la historia de George Mueller. Su historia, él nació en 1805 y murió en 1898. Y él era un pastor de una iglesia de Bristol, Inglaterra, durante más de 60 años. Pero le conocían más por el ministerio para huérfanos que comenzó. Y durante su vida, él se hizo cargo de más de 10,000 huérfanos. Y lo que es notable es que nunca pidió dinero ni otros recursos al gobierno para las necesidades de esos huérfanos. En su lugar, solo oró y confió en la provisión de Dios. Cuando yo leí por primera vez la biografía de Mueller, yo quedé sorprendido al enterarme por qué comenzó con el orfanato. Su propósito principal no era cuidar de los huérfanos. Él escribió en su diario: si yo, un hombre pobre, tan solo mediante la oración y la fe, he podido obtener sin pedir nada en particular los medios para establecer y llevar adelante un orfanato, debe de haber algo que con la bendición del Señor pueda contribuir de manera positiva a fortalecer la fe de los hijos de Dios.
aparte de ser un testimonio para las conciencias de los inconversos de la realidad de las cosas de Dios. Esta fue entonces la razón principal para establecer el orfanato. El objetivo primero y principal del trabajo fue y sigue siendo que Dios pueda ser magnificado al verse que los huérfanos bajo mi cuidado reciban todo lo que necesitan, solo mediante la fe y la oración, sin que yo ni mis compañeros le pidamos nada a nadie. Y así pueda verse que Dios todavía es fiel y escucha la oración. Müller decidió que quería vivir de tal manera que todos los que miraran su vida, cristianos y no cristianos, vieran de modo claro que Dios es fiel de verdad en proveer para su pueblo. Él arriesgó su vida confiando en la grandeza de Dios y al final engrandeció la gloria de Dios. Dios se deleita al usar cristianos comunes que llegan al final de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. ¿Estás listo para darle toda tu vida a Dios? Dios está listo para darnos de su poder a todos los que dependemos de Él de manera radical, de Él, y que estemos dedicados a engrandecerlo a Él de manera radical. Dios es nuestro Padre. ¿A qué padre no le encanta proveer para sus hijos? Ese es el título de hoy. Dios nuestro Padre. En Lucas 11, escucha lo que Jesús dice. En Lucas 11, del 11 al 13. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El contexto de Lucas 11 es la enseñanza de Jesús sobre la oración. Dice que cuando oremos pidiendo la provisión del Padre, descubriremos que su provisión es buena. Y cuanto más provea para nosotros, más confiaremos en Él como nuestro Padre. Sin embargo, en la última parte de este versículo es la que siempre me ha impactado. Jesús hizo una declaración similar en Mateo 7, donde dice: pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan. Mateo 7, 11. ¿Notaste la diferencia aquí al final? En Lucas, nuestro Padre en el cielo nos dará el Espíritu Santo cuando se lo pidamos. En Mateo, nuestro Padre nos dará cosas buenas cuando se las pidamos. Y para mí la versión de Mateo pues tiene más sentido. Cuando oramos, Dios nos da buenos regalos, así como el Padre terrenal les da buenos regalos a sus hijos. Entonces, ¿por qué Lucas 11 dice que el Padre dará el Espíritu Santo? Para ser sincero, yo pensaba, ¿y si yo no pido el Espíritu Santo? ¿Y si estoy pidiendo otra cosa? ¿Por qué Jesús dice que el Padre nos dará el Espíritu Santo como respuesta a nuestras oraciones? Pues la respuesta a esta pregunta revela la belleza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Piénsalo de esta forma. Tal vez estás pasando por una prueba, una tragedia, o te sucedió algo a ti o a alguien cercano y estás sufriendo. Y entonces vas a Dios en oración y le pides que te consuele. ¿Y te das cuenta de lo que hace Dios? No te da consuelo, en cambio te da el Espíritu Santo, que es el Consolador. En Juan 14, 15 al 19, Él nos lo dijo claramente. Literalmente, el Espíritu Santo viene a morar en ti y a poner en tu interior el consuelo de Cristo mismo mientras caminas a través del dolor. Ahora imagina otro momento en el que tienes que tomar una gran decisión en tu vida y necesitas ayuda.
tienes un par de opciones diferentes por delante y necesitas la guía para decidir cuál es la mejor opción, el mejor camino. Entonces le pides ayuda a Dios y a pesar de eso Él no te responde con su guía. En su lugar te responde enviándote el Espíritu Santo, que es nuestro guía. Cuando Jesús mismo lo dijo en Juan 16:13 y Romanos 8:14. Dios envía al ayudador que vivirá en ti y no solo te dirá qué decisión tomar, sino también te capacitará para tomarla y te guiará. Ahora imagina otra ocasión en que necesitas discernimiento y Dios te da el espíritu de sabiduría. Otras veces necesitas fuerza y Dios te da el espíritu de poder. En diferentes circunstancias Dios te da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, y te da el Espíritu Santo que hace realidad en tu vida todas esas cosas. Lee Gálatas 5:22-23, Segunda de Timoteo 1:7, Efesios 1:17, Hechos 1:8. El Espíritu Santo es el consolador, el ayudador, el guía, la misma presencia de Dios que vive en ti. Esa es la gran promesa que el Señor nos hace respecto a la oración. Le pedimos regalos en oración y Él nos da al dador. Le pedimos que nos dé provisiones y Él nos da al proveedor. Le pedimos dinero y no nos da efectivo, en cambio, por así decirlo, nos da el banco. Cuando te detienes a contemplar esa realidad, parece muy atrevida, ¿no es así? Acercarte a Dios y decir: Dios, sé que estás ocupado dirigiendo el universo y manteniendo viva a toda la creación, pero tengo este problema en mi vida. Además, Dios en realidad no quiero consuelo por el momento, ni tampoco guía. Podrías simplemente venir, vivir en mí y caminar conmigo a través de esta situación. Pedirle al Dios del universo que descienda y viva en ti y en mí, que no es extralimitarse. Sin embargo, lo que dice Jesús es que Dios, nuestro Padre, se deleita en esto, se deleita en darse a sí mismo. Él pone su mismo poder en nosotros para que tengamos todo lo que necesitamos a fin de lograr que sus propósitos en este mundo se logren, para que tengamos todo lo que necesitamos para que se cumpla su voluntad. Esa es la médula de la promesa de Jesús a sus discípulos en Juan 14, la promesa que viene y que precede sus promesas respecto al Espíritu Santo. En Juan 14, 12 al 14, Jesús dijo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Te parece que Jesús quiso decir esto con exactitud? ¿O qué quiso decir Jesús con esto? Cosas aún mayores que las que Él hizo, todo lo que le pidamos. Pues Jesús no exageró. Ahora bien, no se trata de tomar a Dios como el genio de la lámpara y suponer que está listo para concedernos cualquier deseo, sino que se nos promete que los recursos del cielo están a nuestra disposición y a la espera de que el pueblo de Dios quiera engrandecerlo en este mundo. A este pueblo de Dios que anhela ver su poder en acción y que vive velando para que sus propósitos se cumplan, Él le dará de manera absoluta todo lo que necesite de acuerdo con su misma presencia que mora en nosotros. Pero si no tenemos cuidado, pasaremos completamente por alto esta promesa
y nos perderemos el poder de la presencia de Dios, rodeados por la autosuficiencia de la cultura. Y podemos llegar a convencernos de que tenemos lo necesario para lograr algo grande. En nuestras iglesias podemos imitar nuestra cultura al planear, programar, organizar, crear estrategias, innovaciones, todo en un esfuerzo que muestre que podemos tener éxito por nuestra propia capacidad. Y podemos llegar al máximo de nuestra capacidad, podemos ser reconocidos por los demás, por lo que somos, pero sin embargo hay otro medio, es el modo de Cristo. En lugar de imponernos, nos crucificamos a nosotros mismos. En lugar de imaginar todo lo que podemos lograr, le pedimos a Dios que haga solo lo que Él puede lograr. Es verdad que planeamos, organizamos y creamos, pero todo lo hacemos mientras ayunamos, oramos y confesamos sin cesar nuestra necesidad de provisión de Dios. En lugar de depender de nosotros mismos, expresamos una radical desesperación por el poder de su Espíritu y confiamos en que Jesús está listo para darnos todo lo que pidamos, de modo que pueda engrandecer a nuestro Padre en este mundo. Piénsalo. ¿Dirías que tu vida está marcada en este mismo momento por un anhelo desesperado del Espíritu de Dios? ¿Dirías que la iglesia de la que formas parte se caracteriza por esa misma desesperación? ¿Por qué habríamos de querer conformarnos con el cristianismo según nuestra habilidad o conformarnos con una iglesia según nuestros recursos? El poder de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros y como resultado no tenemos necesidad de reunir nuestro propio poder. Nuestra gran necesidad es caer ante un Padre todopoderoso día y noche y rogarle que muestre su poder radical por medio de su Hijo Jesucristo y de nosotros, que nos capacite a fin de lograr para su gloria lo que jamás podríamos haber imaginado por nuestra propia fuerza. Y cuando lo hagamos, descubriremos que nos crearon con un propósito mucho mayor que nosotros mismos. La clase de propósito que solo puede alcanzarse en el poder de su Espíritu Santo. Si yo te preguntara a ti, ¿cuál es el gran porqué de Dios? ¿Qué responderías? ¿El gran porqué de Dios? Escucha esto para ir concluyendo. Dios nos creó a cada uno de nosotros para que llevemos el Evangelio hasta los confines de la tierra y que todo lo que sea una devoción menos radical a ese propósito, pues es un cristianismo antibíblico. En primer lugar, considera el propósito de Dios al crearnos como un Dios autosuficiente del universo. De seguro que Él no tenía necesidad alguna. Entonces, ¿por qué nos creó? Lo último que quiero hacer es presumir de conocer a fondo la mente y las motivaciones de Dios, ni tampoco quiero simplificar demasiado sus caminos. Sin embargo, parece que Dios nos dice por qué nos hizo. Dios nos dice por qué nos hizo. Existe un doble propósito que es evidente desde el comienzo de la historia. Por un lado, Dios nos creó para disfrutar de su gracia. A diferencia de todo lo demás que creó Dios, fuimos hechos a su imagen, como dice Génesis 1, 26 y 27. Y solo nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de disfrutar a Dios en una íntima relación con Él, como de hijos a padres, de padres a hijos. La primera palabra que usa la Biblia para describir esa relación es bendecir. Dios nos bendijo. Dios no bendijo al género humano por algún mérito o valor inherente en nosotros, sino por su pura gracia. Dios creó a la humanidad para que disfrutáramos de su gracia. Pero ahí no terminó la historia, porque por otra parte,
En cuanto nos bendijo, Dios nos dio un mandamiento, dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dios le dio su imagen al hombre por una razón: para que multiplicara su imagen en todo el mundo. Creó a los seres humanos no solo para disfrutar de su gracia en una relación con Él, sino también para extender su gloria hasta los confines de la tierra. Muy simple. Si disfrutamos de su gracia y extendemos su gloria, ese es el doble propósito que encontramos detrás de la creación del género humano en Génesis 1. Y establecemos el marco para todo un libro que gira alrededor del mismo propósito. En cada género de literatura bíblica y en cada etapa de la historia bíblica se ve a Dios derramando su gracia sobre su pueblo para que su gloria se manifieste en medio de todos los pueblos. En Génesis 12, cuando Dios formó a su pueblo, le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición. Y luego Dios conecta su promesa a Abraham con un propósito más profundo: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. En Génesis 12, del 2 al 3. Dios bendice en abundancia a Abraham, pero no solo por bendecirlo a él, lo bendice para que pueda ser el conducto de la bendición de Dios a todos los pueblos de la tierra. Dios le dice a Abraham que disfrute de su gracia mientras extiende su gloria. Considera el propósito de autoexaltación de Dios en la redención de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Inmediatamente después de sacarlos de Egipto, Dios los condujo a la playa del Mar Rojo, con los egipcios pisándoles los talones y ningún lugar donde escapar. Y escucha la razón de Dios cuando dice en Éxodo 14:4: voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y de manera milagrosa Dios dividió las aguas, condujo a su pueblo por el medio sobre la tierra y luego hizo que las olas se tragaran a los egipcios con un motivo principal: glorificarse a sí mismo. Los egipcios y todas las naciones que le siguieron supieron que Él es el Señor y que salva a su pueblo. Dios bendijo a su pueblo de una manera milagrosa a fin de que se conociera su salvación entre todos los pueblos. Y veamos otra historia del Antiguo Testamento, la de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, los amigos de Daniel. ¿Por qué un Dios de amor habría de permitir que estos tres jóvenes hebreos los arrojaran en un terrible horno de fuego? ¿Que así trata Dios a los que lo arriesgan todo por Él? ¿Cómo te hace sentir esto respecto a la próxima vez que tengas que jugártela por Dios? Y leemos la historia y quedamos fascinados, pero casi nunca llegamos al final para ver el motivo. Escuchen lo que dice Daniel 3:28 al 29. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en Él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por lo tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El mismo rey que declaró que todos se inclinaran ante él, ahora declaraba que cualquiera que hablara en contra de Dios debían cortarlo en pedazos. Dios permitió que a estos muchachos
los arrojaran en aquel horno de fuego para que salieran sin una gota de sudor en sus frentes, y para que ese rey pagano declarara que el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego es digno de alabanza en todas las naciones y en todos los lenguajes. Y a decir verdad, Dios se ocupa de bendecir a su pueblo de maneras inusuales, de modo que su bondad y su grandeza se declaren en todos los pueblos. En todo el Antiguo Testamento hay versículos que reiteran esta verdad. En los Salmos, por ejemplo, se habla de cómo Dios guió a su pueblo por amor de su nombre y lo bendice para que las naciones conozcan sus caminos. Los profetas describen de manera hermosa las misericordias de Dios hacia su pueblo para que testifiquen a las naciones que Él es el Señor. Lean el Salmo 23:6, Isaías 43 del 1 al 13. Y en Ezequiel 36 contiene una de las palabras más sorprendentes de la boca de Dios, cuando relata su obra en medio de su pueblo. Dios habla de cómo el pueblo de Israel había pecado en su contra y describe la razón que lo llevó a hacer lo que hizo en medio de ellos. Y dice Ezequiel 36, 22 al 23, por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor omnipotente. ¡Qué afirmación tan poderosa! Dios llega al punto de decir que cuando actúa en medio de su pueblo, no muestra su gracia, su misericordia y su justicia por el bien de ellos, sino por el bien de su santo nombre entre las naciones. El evidente propósito global de Dios en la historia, en los escritos y los profetas del Antiguo Testamento, sigue adelante en el Nuevo Testamento. En los evangelios vemos cómo Jesús terminó su vida en la tierra ordenándole a sus seguidores que llevaran el evangelio hasta los confines de la tierra en Mateo 28, 18 al 20. Las cartas están llenas del mismo énfasis, mientras Pablo, Pedro, Santiago y Juan guiaban a la iglesia a través de la persecución y el sufrimiento a extender la gloria de Dios a las naciones. Para concluir, a la luz de todo lo que hemos visto hoy, no nos sorprende llegar al último libro de la Biblia y ver la culminación del propósito de Dios. Imagina esta escena que describe Juan en Apocalipsis 7, del 9 al 10. Después de esto, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Apocalipsis 7, 9 al 10. Al comienzo de la historia, el propósito de Dios era bendecir a su pueblo, de modo que todos los pueblos lo glorificaran por su salvación. Ahora, al final, se cumple el propósito de Dios. Las gentes de toda nación, tribu, pueblo y lengua se inclinan alrededor del trono de Dios y cantan alabanzas a aquel que los ha bendecido con su salvación. Este es el propósito final, supremo, total y absoluto, glorioso, garantizado y abrumadoramente global de Dios en la Escritura. Es el gran porqué de Dios. Él bendice a su pueblo con una gracia extravagante para que sus hijos puedan extender su extravagante gloria a todos los pueblos de la tierra.
esa verdad básica y fundamental, llena las Escrituras de principio a fin. Sin embargo, te quiero dejar con esto. Yo me pregunto si tal vez, sin darnos cuenta, pasemos por alto el gran porqué de Dios. Y te quiero dejar con una pregunta. Yo sé que te va a conmover. ¿Tú crees que Jesús murió solo por ti? ¿O tú crees que Jesús murió por ti? Piénsalo bien. ¿Qué piensas? Mañana lo veremos. Pero hoy recuerda, tenemos un Padre amoroso. Dios, nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, reconocemos, Señor, que somos tus hijos, porque hemos nacido de nuevo, Señor, en una nueva simiente. Señor, por medio de la sangre, nos has dado vida, una sangre nueva, sin defecto, sin mancha, un ADN nuevo en nuestro torrente sanguíneo, Señor, para ser tus hijos, verdaderamente tus hijos, y para obedecer lo que tú nos has mandado hacer, glorificarte, porque ese es el motivo principal, glorificarte en todo y por todo, Señor, lo que hagamos, lo que hablemos, a donde vayamos o donde estemos, que tú seas el eje central de todo, no el hombre, que te exaltemos en todo, Señor. Hoy te rogamos de manera especial por el Hospital General de Valle de Santiago, Señor, que tú te glorifiques con poder, como lo haces siempre, cuando se te pone a ti primeramente en todo, Señor. Que seas tú trayendo paz y armonía en todos aquellos que tú pongas en el corazón de ir a participar, Señor, a llevar del amor tuyo y algo más, a orar por aquellos necesitados, Señor, a orar por los afligidos, por los tristes, y a cumplir lo que tú nos mandas, llorar con los que lloran. Señor, que tú seas exaltado en nuestras vidas diariamente para hacer luz, y que conozcamos y reconozcamos y que sepamos y entendamos en nuestro ser que tú eres nuestro Padre, Señor. ¿Cómo no alegrarnos, cómo no llenarnos de gozo y de alegría, sabiendo que el Dios, el creador de todo, es nuestro Padre? Y hoy, Señor, eso nos impulsa, nos da alegría, nos da fuerza y nos da ánimo para seguir adelante. Porque ¿qué padre va a dejar a sus hijos desamparados? Si tú mismo lo dices, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a aquellos? Señor, porque tú eres nuestro Padre. Por eso Jesucristo, Señor, vino a mostrarnos el amor del Padre. Él mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque vino a mostrarnos el amor, la misericordia, la gracia, la bondad, el sacrificio, el servicio, el poder. Todo nos vino a mostrar, Señor, de las bondades que tú tienes. Pero también vino a mostrarnos las consecuencias de no obedecerte, Señor. El castigo eterno, lo horrendo del infierno para los que no obedecen tu palabra, Señor. Por eso hoy, en este día, disponemos nuestro corazón y lo alineamos a ti, nuestro Padre eterno, porque Dios es nuestro Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.